¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich. Lo que vamos a estudiar en la clase de hoy es acerca de la personalidad, el temperamento y el carácter. Es importante justamente plantear y conocer estos temas porque nos ayudan a entender esta parte del subsistema de la matriz trinitaria que es justamente la personalidad y así entender justamente la conducta. ¿Qué es? ¿De dónde proviene la palabra personalidad? Bueno, proviene del sustantivo latino personalitas, que esto derivado de persona es personae. Y esto significa justamente resonar a través de algo. Justamente era lo que usaban los actores, digamos, grecorromanos, que usaban esas caretas que servían para resonancia y también resonancia de la voz y también a través de ellas representaban un papel, actuaban un papel en la representación actoral, ya sea el rey, ya sea el tirano, ya sea la reina, ya sea el capitán de un ejército, ya sea un campesino. Bueno, ese papel justamente era el que asumían a través de esta careta. También en la voz de la estrusca viene de Persus y esto es cara o espolón de un navío. Y en los antecedentes de la palabra griega prosopón, que significa cabeza. Entonces fíjense ustedes cómo la personalidad es aquello que está expuesto, de alguna manera es lo que se evidencia primero y es también aquello que representa el papel que juega la persona en su vida cotidiana. La personalidad, vamos a conceptualizarlo, es un conjunto de pautas de conductas actuales y potenciales que dan lugar a un sello particular de comportamiento. En realidad es un conjunto de pensamientos, sentimientos, comportamientos que están profundamente incorporados y que persisten en el tiempo y nos hacen únicos e irrepetibles. Notemos esta palabra de que persisten en el tiempo, a diferencia de algunos comportamientos que son a lo mejor puntuales, que son esporádicos. Una enfermedad puede hacer que una persona se comporte de determinada manera, la muerte de un familiar o la pérdida de un objeto que uno quiere. Esto puede representar justamente que una persona se sienta triste, pero esto no significa justamente que esta persona tenga la tendencia o que tenga un comportamiento habitual con un rasgo determinado. Hay un tríptico que se hospeda en la personalidad. Entre ellos está la personalidad genética, la adquirida y la biografía de la persona. Cuando hablamos de personalidad genética, podemos decir que es aquello que viene en el equipaje hereditario. A ello le vamos a llamar temperamento. A la personalidad adquirida es aquello justamente que se adquiere, que se aprende a través justamente de la interacción con el medio. El primer medio es la familia, los estudios, los amigos, las normas, la educación. Todo ello justamente moldea el carácter de la persona. A eso justamente se le llama carácter. Y también en la biografía podemos tener que es la parte vivida de las personas, es justamente son sus vivencias, sus enfermedades, su profesión, su desarrollo físico. Bueno, todos estos aspectos justamente involucran a la personalidad. Entonces, podemos decir que la personalidad es una compleja matriz de disposiciones biológicas y del aprendizaje que dan un estilo de vida. La personalidad incluye varios ingredientes de acuerdo a esta complejidad. Aspectos que son psicológicos, aspectos que son físicos, aspectos sociales y aspectos culturales. Podemos decir entonces también que la personalidad es un patrón de conducta profundamente arraigado y es difícil de cambiar. ¿Se puede cambiar? Claro que sí, se puede cambiar justamente esta parte del carácter a través de mucho esfuerzo y mucha voluntad. También la personalidad es una estructura de carácter psicológico que hace referencia a un conjunto de rasgos distintivos de un individuo. La personalidad está compuesta de una vertiente interna
que pueden ser los pensamientos, la psique, justamente esta complejidad interna. El psicoanálisis tomó algunos conceptos y variaciones en cuanto a la personalidad, diciendo, por ejemplo, que argumentando aquellas personas que tienen un ejemplo, ¿no? Que son antisociales, manipuladoras, tenían una determinada forma de ser desde alguna forma en particular, o aquellas personas que sentían mucho depresión o falta de control de sus, eh, de sus temperamento, de su ira, de su enojo. Bueno, esto forma una parte justamente de su configuración psíquica. Pero también hay una vertiente de carácter externa que se visualiza en la conducta con las demás personas. Hay un desempeño intrapersonal que es de tipo intrapsíquico, en el cual no es posible observar de forma directa, sino a través de patrones en el cual se puede determinar justamente cuál es la conducta. Y hay diferencias individuales compuestos por los rasgos que hacen que un ser humano sea diferente a otro. Vamos entonces por uno de los compuestos, que es el temperamento, esta parte justamente que configura un componente fundamental de la personalidad. El temperamento está relacionado con las influencias endócrinas que se deben a los genes, que se manifiesta en determinados rasgos físicos y psicológicos. Proviene del latín temperamentum y es la manera natural con la que un ser humano interactúa con el entorno. Es la herencia genética que traemos, conforma la personalidad y ayuda a formar la personalidad. El temperamento es hereditario y no influye en factores externos, solo si estos estímulos fuesen demasiado fuertes y constantes, y como ya vimos, es justamente el carácter, que es ese molde que se hace a través de esa materia, esa masa, esa materia prima que es el temperamento. Entonces, fijémonos acá, tenemos el temperamento y tenemos el carácter. ¿Cómo se forma esta personalidad formada por temperamento y por carácter? Bien, decimos entonces que el temperamento es esa capa instintivo afectivo de la personalidad, o sea, es el mármol, es la materia prima, es la arcilla, ¿cierto? El molde de esa arcilla, la figura, la forma, justamente va a formar parte de la personalidad. Hay diferentes tipos de, diríamos, de carácter o de personalidad en función del molde que la vida ha formado. Y este molde justamente que ha sido formado es fruto de la inteligencia que interactúa en esta materia prima, ¿cierto? Podemos decir que es ese martillo que actúa y moldea, que este es el martillo de la inteligencia y también de la voluntad. Entonces, martillo y cincel van formando esas perlas, esas heridas, esas grietas que dan ese brillo, justamente ese fruto que tiene la ostra. La inteligencia y la voluntad, con mucha voluntad, se moldea el carácter. Entonces, en el cual este influye los estados de ánimos, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad. Hay una relación del carácter y el temperamento, ya que a aquel le importan los elementos constitutivos para formarse y moldarse. Vamos a ver en el transcurso de esta clase lo importante que es el desarrollo de la voluntad para justamente transformarnos en una personalidad madura. La clasificación hipocrático-galénica, podemos decir que es la primera clasificación histórica a través de los médicos Hipócrates y Galeno, en el cual estos decían que las emociones y la conducta estaba intrínsecamente relacionada con el fuego o con la bilis amarilla. A partir de aquí justamente planteaban el temperamento colérico. Así el aire o la sangre, el temperamento sanguíneo; la tierra, la flema, el temperamento flemático; el agua o la bilis negra, el temperamento melancólico. Por ejemplo, el temperamento colérico y el sanguíneo eran los temperamentos extrovertidos, aquellos que estaban orientados a las relaciones, orientados a la acción, orientados hacia los proyectos, orientados hacia afuera.
En cambio, los temperamentos flemáticos y melancólicos eran los temperamentos orientados no a la acción, sino orientados a la reflexión. O sea, reflexionaban, actuaban para luego reflexionar. Entonces, fíjense ustedes cómo el interés de la personalidad, de la conducta, ya estaba de los primeros antiguos, maestros antiguos, en donde relacionaban o trataban de clasificar para ser comprensible y fácil de entender el comportamiento de las personas. Ya vamos a estudiar en la próxima clase justamente qué significan cada uno de estos temperamentos, flemático, colérico, melancólico, para relacionarlo con la conducta y el comportamiento. Ahora hay otra clasificación relacionado con los rasgos físicos y la provee justamente nuestro gran escritor Cervantes con Don Quijote, en donde podemos ver cómo, por ejemplo, Don Quijote era delgado, flaco, con un cuello alto, mentón hundido, brazos alargados, y este se mostraba de una manera tímido, hipersensible, excéntrico, bueno, pero orientado hacia un mundo de la fantasía. Mientras que, por ejemplo, Sancho Panza, una persona rechonchona, barrigona, con su cabeza esférica, cuellos anchos, cara redonda, extremidades cortas y dedos cortos, mostraba una personalidad cálida, extrovertida, alegre, bueno por naturaleza, pero por sobre todo, a diferencia de Don Quijote, práctico y con los pies en la tierra. Bueno, fíjense ustedes que Kretschmer, que era un psicólogo, luego determinó a través de estas figuras, no analizando las figuras, pero vemos la tipología de estos personajes, justamente cómo la figura de Don Quijote se relacionaba con lo que él llamaba los leptosomáticos y al Sancho Panza con lo que él llamaba, por ejemplo, los pícnicos. Así, volviendo entonces a la tipología o biotipología de Ernest Kretschmer, estableció tres tipos, aquellos, por ejemplo, leptosomáticos, aquellos que eran los pícnicos y los atléticos. O sea, tres tipos de constituciones físicas, leptosomáticos, aquellos que tenían formas delgadas y su rostro suelen ser alargado, ovalado, con nariz estrecha, afilada, extremidades largas, delgadas, cabeza pequeña con cuello delgado, justamente se mostraban tímidos, susceptibles, vengativos, callados, introvertidos y un poco desconectados de la realidad, un poco influenciables. A esto justamente les llamo el temperamento esquizotímico. Los pícnicos, muy parecidos justamente a la figura de Sancho Panza, eran aquellos sujetos que tenían una estructura física más bien redonda, extremidades cortas y justamente en su temperamento solían estar de buen estado de ánimo o estados cíclicos de ánimo. Existían injerencias extremas para esos cambios anímicos, pero también eran prácticos, sociables, entusiastas, sinceros y cordiales. A esto justamente le llamó Kretschmer ciclotímicos. Y para terminar, justamente estaban el tercer grupo, que eran ya bien personas con un físico más bien atlético, que eran proporcionados, con hombros fuertes, anchos, extremidades fuertes y rasgos de cara bien toscos, cabeza ovalada. O sea, eran realmente la figura tipo Superman. Estos son persistentes en cuanto a su temperamento, poco flexible, de escasa imaginación, callados, estables. Estables afectivamente y competitivos, eran un poco fríos. A esto le llamó Kretschmer viscoso. Bien, seguimos en un instante en un segundo video.